Esta niñita entró en un bar a medianoche y le preguntó al hombre más aterrador del lugar si podía ayudarla a encontrar a su mamá. Todos dentro de aquel bar vestían ropas de cuero. La habitación estaba llena de humo. Guardaron un silencio sepulcral, mientras esta niñita en pijama, cubierta de princesas de Disney, permanecía en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro, mirando a 30 tipos rudos como si fueran su última esperanza. La rocola parecía ahogarse con una canción de Johnny Cash. Los tacos de billar se congelaron a mitad de camino. Ella fue directo hacia Snake, el presidente del club de motociclistas Lobos de Hierro. 1,93 m de altura, con la cara llena de cicatrices y brazos como troncos de árbol. Le tiró del chaleco de cuero y pronunció las palabras que movilizarían a todos los miembros del club y expondrían el secreto más oscuro de nuestro pueblo. El hombre malo encerró a mamá en el sótano y no se despertará, susurró. Dijo que si se lo contaba a alguien, lastimaría a mi hermanito. Pero mamá dijo que los motociclistas protegen a la gente. Ni a la policía, ni a los vecinos, ninguna de las personas respetables del pueblo. A esta niñita su madre le había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda de verdad, encontrar a los motociclistas. Snake se arrodilló a su altura. Su enorme figura la hacía parecer aún más pequeña. Todo el bar contuvo la respiración. ¿Cómo te llamas, princesa?, preguntó con una voz grave y suave, más suave que la que jamás habíamos oído. Emma, dijo, y luego añadió algo que hizo que todos los que se encontraban en la sala buscaran sus teléfonos. El malo es policía. Por eso mamá dijo que solo encontrara motociclistas. El aire se electrizó. Un policía, por supuesto. Lo explicaba todo. Un policía podía hacer desaparecer a una mujer y a sus hijos, y todo el sistema lo protegería, pintando a los motociclistas como los villanos. Pero sin pensarlo 2 veces, Snake levantó a Emma como si no pesara nada. Un hombre de aspecto aterrador acunándola como una carga preciosa. Miró a la sala con ojos duros, como piedra. «Hermanos», dijo su voz rompiendo el silencio. «Vamos. Huck, tú estás en comunicación. Busca la ubicación. Patch, tráele leche con chocolate a esta pequeña y averigua su dirección. Con cuidado. Razor, tú y Diesel vayan a crear una distracción en la zona norte del pueblo en 10 minutos. Ruidoso pero limpio. Los demás, prepárense. No solo vamos a encontrar a su mamá, vamos a traer a esta familia a casa». No hubo debate, ninguna vacilación. Solo el roce de sillas, el tintineo de llaves y el paso decidido de hombres con una misión. Mientras Patch, un motociclista corpulento con un sorprendente talento para calmar a los niños, estaba sentado con Emma, ella le señaló su casa en un mapa en su teléfono. Pertenecía al oficial Frank Miller, un hombre con una imagen pública cuidadosamente forjada y un temperamento conocido. El plan era quirúrgico. Mientras las Harleys de Razor y Diesel rugían al cruzar la ciudad, atrayendo la inevitable atención de la policía local, 4 motos, incluida la de Snake, se deslizaban por los callejones, con los motores apagados a una cuadra de la casa de Miller. Se movían entre las sombras como fantasmas. Snake, con otros 2, encontró una ventana trasera por la que pudieron entrar, como Emma les indicó. Dentro, la casa estaba extrañamente ordenada. El llanto de un bebé, débil y angustiado, los condujo a una habitación del piso superior donde un niño pequeño yacía en su cuna. Estaba a salvo. El tercer motociclista lo recogió, lo envolvió en una manta y lo sacó a la noche. Luego, el sótano. Snake bajó las escaleras solo, con su linterna iluminando la húmeda oscuridad.
la encontró desplomada en el suelo de cemento. La madre de Emma, Sarah, estaba magullada e inconsciente, pero respiraba. Una oleada de furia fría invadió a Snake, pero la reprimió, concentrándose en la tarea. La levantó con la misma delicadeza con la que había levantado a su hija y la sacó al aire limpio de la noche. Mientras tanto, Huck, el genio tecnológico del club, ya había puesto la última pieza en su sitio. Había encontrado el número móvil de Miller y, usando un modificador de voz, lo llamó haciéndose pasar por un informante de poca monta. «Oye, Miller, he oído algunas cosas. Una niña acaba de entrar en la sede de los Lobos de Hierro. Parece que he estado hablando. Esa mocosa», los advirtió. «Cuando termine con este control de tráfico, volveré a terminar lo que empecé. Con ella y con su madre también». Toda la conversación fue grabada. Para cuando Miller se dio cuenta de que la distracción era una farsa y corrió a casa, la casa estaba vacía. La jaula estaba abierta. Los pájaros habían volado. Su reino de terror había terminado. La grabación no se envió a la policía local, sino directamente a la policía estatal y a una estación de noticias del condado vecino. No habría encubrimiento. De vuelta en la sede del club, un exmédico del ejército atendía a Sarah. Emma y su hermanito Leo dormían en una habitación trasera tranquila, rodeados por un círculo de guardias vestidos de cuero que no permitirían que ni una sombra los tocara. Semanas después, el pueblo seguía conmocionado. El oficial Miller estaba bajo custodia federal, y su arresto había desenterrado una corrupción en la fuerza local más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Los Lobos de Hierro fueron aclamados como héroes, un título con el que ninguno de ellos se sentía cómodo. Una noche, Sarah estaba sentada con Snake en el porche de la casa del club, viendo a Emma perseguir luciérnagas en el jardín. Estaba sanando. Sus moretones se habían desvanecido. Su espíritu regresaba. «Sabía que no me creerían», dijo en voz baja, con la mirada fija en su hija risueña. «Una madre soltera con un pasado problemático contra un policía condecorado. Pero mi abuela siempre me decía que hay diferentes tipos de protectores en este mundo. Decía que algunos llevaban placas y otros usaban cuero. Le dije a Emma que te buscara porque sabía que no te fijarías en mi pasado, solo verías a mis hijos». Snake observó cómo un enorme motociclista llamado Grizzly se detenía a mitad de camino para dejar que Emma atrapara una luciérnaga que se le había posado en la bota. «No somos héroes, señora», dijo con la misma voz grave y retumbante de la noche en que se conocieron. «Solo somos los monstruos a los que otros monstruos temen». Asintió hacia Emma, con una extraña pequeña sonrisa dibujada en su rostro lleno de cicatrices. «¿Y esa niñita suya?» Se adentró en la oscuridad y encontró a los monstruos adecuados para luchar por ella. Ella es la valiente. En la luz que se desvanecía, rodeada del reconfortante rugido de las motocicletas y el aroma a gasolina y pino, una familia rota había encontrado a sus guardianes. No solo los habían rescatado, los habían recibido en una manada que los protegería de por vida. Estas son las historias que nadie cuenta, pero aquí tienen un lugar especial. Dime qué opinas en los comentarios. Los leeré todos. Comparte esta historia con alguien más y deja tu like si tienes buen corazón.